Hola, soy Mario Maldonado. Esto es el noticeo de este jueves 7 de marzo. Aquí les presento la información más importante de las finanzas, la economía, los negocios y la política. Desde inicios del 2021, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció en las conferencias mañaneras que se cocinaba una reforma para eliminar los organismos autónomos e integrarlos a las secretarías de Estado. La razón: ahorrar costos en el marco de su plan de austeridad republicana. En los siguientes meses, el presidente mantuvo una agenda en contra de las instituciones, como cuáles: el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la Comisión Federal de Competencia Económica, el Coneval, el que mide la pobreza y el desarrollo de los programas sociales. ¿Y qué es lo que quería el presidente? Hacer un escrutinio minucioso y nombrar a titulares afines en todos estos organismos autónomos para que no le pusieran condiciones o no le revocaran acciones que hace su gobierno. Es un aparato administrativo que no cumple ni siquiera con su función. Así fueron creando todos estos organismos autónomos. Casi 2 años después, el presidente López Obrador busca cumplir sus palabras, ya que el pasado 5 de febrero planteó la desaparición de algunos de estos organismos autónomos en el paquete de reformas que él entregó al Congreso de la Unión. Eliminar todas las dependencias, y esto se propone, y organismos onerosos y elitistas, supuestamente autónomos, creados durante el periodo neoliberal con el único propósito de proteger negocios particulares en contra del interés público. En su discurso durante la presentación de estas propuestas, el presidente calificó a estas instituciones, a los organismos autónomos, como elitistas y onerosos, lo que iba en contra del interés público. Los organismos eliminados o que serán parte de la organización del gobierno federal son el Instituto Nacional de Transparencia, el INAI, también la Comisión Federal de Competencia Económica, las comisiones reguladoras de energía y la de hidrocarburos, y también la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, e incluso el Coneval, le decía, este consejo encargado de medir la pobreza y de medir también la eficacia de los programas sociales. En caso de que estos órganos dejaran de operar, el gobierno federal dispondría de 5,000 millones de pesos, que no es mucho si tomamos en cuenta cómo se ha dilapidado el dinero en los proyectos de infraestructura del presidente López Obrador. Hablamos de cientos de miles de millones de pesos. Este dinero, estos 5,000 millones de pesos, son otorgados a los organismos autónomos en el presupuesto federal, por ejemplo, el del 2024. Este dinero, que en teoría se ahorraría, sería utilizado en el Fondo de Pensiones del Bienestar, que buscaría que los trabajadores de la llamada generación Afore puedan retirarse con una pensión equivalente al 100% de su último salario en activo. Sin embargo, los ahorros por desaparecer estas instituciones no representan ni el 1% de todo el presupuesto federal, que este año fue de poco más de 9 billones de pesos, y apenas aportarían el 8% del monto que el gobierno necesita para este fondo de pensiones, que se estima de entrada de saque en 64,000 millones de pesos. La propuesta de reforma del presidente López Obrador provocó reacciones contrarias dentro de los propios organismos autónomos. Una de las respuestas más suaves provino de la Comisión Reguladora de Energía, donde el comisionado Walter Julián Ángel Jiménez planteó que la reforma es una oportunidad para examinar a estos órganos y vio como positiva la posible integración de la CREA a la Secretaría de Energía. La CREA ya está cooptada por la 4T, por el presidente López Obrador. Por otro lado, el INAI calificó la propuesta como un retroceso institucional, un retroceso en la garantía de los derechos de información y protección de datos. Y en voz de su presidente, Adrián Alcalá, dijo que emprenderán acciones para defender al organismo de estas reformas. Hay que decirlo fuerte y claro. Esta propuesta no puede ser más que un retroceso significativo en el avance hacia una democracia más transparente y participativa, que fue el resultado de una incansable lucha social.
Esta iniciativa se sostiene en desafortunadas afirmaciones que buscan desprestigiar el nacimiento de los organismos garantes constitucionales autónomos como conquistas de la sociedad. Ni siquiera bajo un argumento de costo-beneficio se podría justificar la propuesta. Y el Instituto Federal de Telecomunicaciones también consideró que la propuesta era un retroceso y que afectaba los derechos de los usuarios de servicios de telecomunicaciones en México. El IFT recalcó que la autonomía es clave en sus funciones y destacó los logros que ha obtenido desde su creación, como la reducción de costos de los servicios telefónicos. Además, subrayó que mantienen transparencia presupuestal, por lo que no se ve la necesidad de reformar al instituto. El regreso de Aurelio Nuño a la política mexicana, vaya que ha generado un gran alboroto entre algunos morenistas, sobre todo los más ideologizados, como el propagandista Epigmenio Ibarra, quien el fin de semana se fue en contra del expresidente Enrique Peña Nieto. Esto fue lo que puso en su cuenta de X. Escandaloso que Peña Nieto se dé la vida de rey en España con los millones de dólares que sigue recibiendo después de su mandato. ¿Producto de qué?, se pregunta. Su sexenio fue el epicentro de la corrupción. Urgente que se judicialice el expediente que abrió la Fiscalía General de la República. Eso fue lo que publicó en sus redes sociales el camarógrafo de la 4T. El ataque traía de fondo no a Peña Nieto, sino a su exjefe de oficina, Aurelio Nuño, quien se apresta a ocupar un curul en la Cámara de Diputados por la vía plurinominal, abanderado por el Partido Revolucionario Institucional, el PRI. El también exsecretario de Educación en el sexenio de Peña Nieto ya comenzó a levantar ámpula en la 4T tras la zarandeada que le dio a Max Arriaga, el encargado de los nuevos libros de la Secretaría de Educación Pública. Esto en un debate organizado por el periodista Joaquín López Dóriga. No solo eso, Aurelio Nuño también se perfila como uno de los legisladores más vocales, más confrontativos en contra de Morena en la próxima legislatura. Todo esto ha hecho que algunos de los dardos que lanzan los integrantes del grupo de los radicales de la 4T se dirijan a su exjefe, Enrique Peña Nieto, quien, según dijo al salir del gobierno, dio por terminada su participación en la política y ni siquiera está al tanto de la mayoría de las cosas que suceden en el país. Por lo menos eso es lo que dice Enrique Peña Nieto. El expresidente se ha dedicado a otras cosas fuera del ámbito político y si bien conocía las intenciones de Aurelio Nuño de reincorporarse a la política mexicana, no fue con el visto bueno de su exjefe del expresidente, porque el exfuncionario que se avecindó durante 5 años en Boston no le pidió permiso, Aurelio Nuño no le pidió permiso a Enrique Peña Nieto. Además de todo, Peña Nieto y el presidente Andrés Manuel López Obrador pues no solo no terminaron mal en el 2018 cuando acabó la presidencia de Peña Nieto y llegó la transición de Andrés Manuel López Obrador, sino que incluso han tenido diferencias el uno con el otro, algunas en público y otras en privado. Así que difícil que se vayan en contra de Enrique Peña Nieto, por lo menos por cómo se ven hoy las cosas y la buena relación que parece que mantiene Andrés Manuel López Obrador con el expresidente mexicano. Vamos ahora con Paulina Laborí con los temas más importantes que marcaron la agenda de esta semana. Gracias, Mario. Comenzamos con la información. El Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer que el empleo formal del país creció 0.7% mensual en febrero, al crearse 156.403 puestos de trabajo. En lo que va del año, se han generado 265.000 plazas, con lo que aún no se recuperan los 384.882 empleos perdidos en diciembre pasado. Petróleos Mexicanos informó en su reporte a febrero de este año que en su deuda con proveedores aumentó 60% interanual hasta los 139.115 millones de pesos. La empresa del Estado no habría informado sobre este rubro desde octubre pasado, lo que evidencia el nivel de opacidad en sus reportes. La buena racha de Nvidia no se detiene y superó a Saudi Aramco en capitalización de mercado. La empresa de microchips hoy cuenta con 2.2 billones de dólares y es la tercera compañía más valiosa del mundo, solo detrás de Microsoft y Apple, ya que también rebasó a Amazon y Alphabet en las últimas semanas.
Quien no comparte la buena suerte es FibraNext, cuya salida de la bolsa fue nuevamente detenida por el SAT. Fibra 1, la empresa de la que se separará, informó que el órgano administrativo no aprobó la operación y requirió datos adicionales para respaldar la operación. Marathon Partners, uno de los inversionistas de Becle, la dueña de José Cuervo, pidió a la empresa explorar otras alternativas para impulsar su crecimiento, como listar sus acciones en otra bolsa de valores internacional, bajo el argumento de que los títulos están infravalorados en el mercado nacional. Durante la semana, la fortuna de Elon Musk sufrió una caída debido al desempeño de las acciones de Tesla y con ello perdió el título del hombre más rico del mundo. El primero en rebasarlo fue Jeff Bezos y posteriormente fue superado por Bernard Arnault. El dueño de Tesla tiene un patrimonio de $189 mil millones aproximadamente. Hasta aquí con la información más importante de la semana, Mario. Regreso contigo. ¿Y cómo es posible que un despacho en el que participan muchos de estos personajes, exfuncionarios públicos que el presidente López Obrador llama neoliberales, tecnócratas, que saltaron de sus puestos públicos a la iniciativa privada, esta puerta giratoria que dice el presidente López Obrador que ya no existe? ¿Cómo es que un despacho con estos funcionarios se aliaron con unos tabasqueños, empresarios muy cercanos al exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, y también a la familia del presidente López Obrador, o a este grupo de tabasqueños que están inmiscuidos, lo mismo que en la política y en los negocios? ¿Cómo este despacho ha hecho negocios ahora con esta familia tabasqueña? Lo que pareciera agua y aceite, los tecnócratas neoliberales con los empresarios y políticos tabasqueños, y que además crearon una casa de bolsa que recibió hace unos días la autorización de los reguladores del sector financiero mexicano. Vea esta historia de mis compañeros Raúl Linares y Mario Gámez. Quiero reconocer a las autoridades federales del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador su trabajo y su apoyo. Agradezco particularmente al secretario de Hacienda, doctor Rogelio Ramírez de la O, al subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, El campanazo de Altor Casa de Bolsa logró reconciliar lo que, ideológicamente, parecería ser el agua y el aceite. ¿Cuál fue el secreto? Reunir a una misteriosa familia tabasqueña cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, con un grupo de neoliberales, así calificados por el propio presidente, egresados del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, encabezados por Fernando Aportela Rodríguez. El CEO accedió al acta constitutiva de Altor Casa de Bolsa SADCB y encontró al responsable de este milagro. El tabasqueño Gustavo Matías Gutiérrez León, quien hace más de 3 décadas estudió economía en el ITAM y se ha convertido en el principal accionista de Altor desde el 2019. Este empresario además tiene inversiones en agroindustria, petróleo y tecnología en varios estados del sureste de México. Gutiérrez León ha sido aliado de Adán Augusto López, exgobernador de Tabasco, en cuyo gobierno trabajó para impulsar las labores de educación pública. Antes de constituirse como una casa de bolsa, Fernando Aportela reunió a otros compañeros itamitas para emprender el sueño dorado, entonces llamado Altor Finanzas e Infraestructura. Su propio hermano Carlos Daniel, quien trabajó en el gobierno de Enrique Peña Nieto, y Carlos Montaño Fernández, subsecretario de Hacienda con Felipe Calderón y director de Bansefi en el gobierno siguiente. Aportela también incorporó otros pesos pesados que conoció en las aulas del ITAM. Alejandro Poiré Romero, quien fue secretario de Gobernación en la administración de Calderón. Marcela Andrade Martínez, la responsable de controlar las deudas estatales en el sexenio de Peña Nieto, entre otros personajes. Para consolidarse en el sector financiero, además de Gustavo Matías Gutiérrez, los itamitas recibieron el respaldo de Jorge Nuño Lara, actual secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Nuño es uno de los funcionarios consentidos del gobierno actual, quien benefició a Altor Finanzas e Infraestructura al dirigir a constructoras que participan en proyectos de la 4T a dicho despacho para ser asesoradas. Particularmente nos sentimos honrados y distinguidos con la presencia de doña Luz León y de don David Gustavo Gutiérrez, quienes encabezan Grupo DG. David Gustavo Gutiérrez Ruiz, padre del empresario Gustavo Matías, fue el último gobernador del territorio de Quintana Roo en la década de los 70, ligado a los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo.
Desde el año 2000, dio la espalda al PRI y se sumó al perredismo. En 2018 respaldó a Morena, particularmente a Andrés Manuel López Obrador, político al que también apoyan sus hijos y Adán Augusto López. Siempre a la sombra del poder, Gutiérrez Ruiz fundó Grupo DG. Junto al patriarca también aparecieron sus hijos Luis Arcadio, actual secretario ejecutivo de la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco, y Juan Santiago, que lleva las riendas de Grupo DG, con presencia en Tabasco, Campeche, Yucatán, Chiapas y Quintana Roo. El inicio de operaciones de Altor Casa de Bolsa es solamente el último eslabón de esta historia de éxito de empresarios locales que saltaron al sistema financiero nacional. A meses de que finalice el sexenio de López Obrador, esta familia tabasqueña también ya eligió a su próxima candidata a la presidencia. Invitamos también a Juan Santiago Gutiérrez León, director del Grupo GP. Grupo GP forma parte del Consejo Regional del Banco BBVA. Esta es una investigación de Mario Gámez y Raúl Linares. Y me da mucho gusto recibir aquí en el estudio del Noticiero a Javier Juárez Mójica. Él es comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones. ¿Cómo estás, Javier? Bienvenido. Mario, buenas tardes. Gracias por el espacio y por poder platicar de estos temas tan relevantes. Pues muy relevantes ahora justo, y le vamos a entrar un poquito más adelante, que hay una reforma para que los organismos autónomos pues no desaparezcan, pero que se integren a las dependencias federales, como ya sucedió, por cierto, con el IFT previamente, que la COFETEL estaba ahí centrada en la Secretaría de Comunicaciones. Pero primero, háblanos un poquito del IFT, de cómo nació, qué es el beneficio que le ha dado a todo el sector de telecomunicaciones y de radiodifusión, pues en beneficio de los consumidores, de las audiencias. Yo creo que es muy relevante eso, Mario, porque siempre pues es bueno hacer memoria de dónde venimos. Efectivamente hay una reforma constitucional que de alguna manera nosotros lo que dijimos en este posicionamiento público, pues es que estamos regresando a un esquema donde el regulador depende pues directamente del Ejecutivo a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y justamente así estaba la COFETEL. La Comisión Federal de Telecomunicaciones, que fue el regulador del 96 al 2013, pues era un organismo desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y lo que ocurre en el año 2013 a través de la reforma constitucional es que se determinó que se le debería de dar otro nivel de autonomía al IFT. En este caso se llegó hasta la autonomía constitucional, y ahí digo, sin dejar de reconocer que hay muchos retos por delante, hay muchas cosas por hacer, pero yo creo que también lo justo es decir qué ha pasado en estos 10 años del IFT. Ahí, para que se den una idea, hemos pasado, por ejemplo, de tener solamente 40 de cada 100 casas con conexión a internet de banda ancha, ahora ya tenemos 71 de cada 100 en esta década. Hemos pasado, y ahí, por ejemplo, en términos de la competencia, la preponderancia, en este mercado de banda ancha fija, se pasó de tener como 73% de participación del agente económico preponderante a tener el 39%. O sea, ha crecido el mercado y también se ha distribuido en los otros jugadores. En banda ancha móvil tenemos también resultados similares. Actualmente estamos hablando ya de aproximadamente 120 millones de suscriptores de banda ancha móvil. Ahí ha sido más modesta los cambios en la estructura del mercado. Hemos pasado de tener el 82 a tener el 65, 17 puntos porcentuales lo que ha bajado, y creo que algo bien relevante para los usuarios, el tema de los precios. Ahí, mientras la inflación en esta década ha sido de más del 60%, el índice de precios de comunicaciones ha disminuido en más de 30%. Entonces vemos cómo los precios de comunicaciones bajan y la inflación sube. Entonces, y eso creo solo con más competencia y más oferta. Es que justamente creo que una de las grandes ventajas de la competencia es que los usuarios se vean beneficiados con más oferta, que es esto que te decía, con más calidad. Nada más para que se den una idea de la parte de calidad. Antes de la reforma, de estas casas que estaban conectadas, solamente el 8% de los accesos
tenían velocidades de más de 10 megabits por segundo. Sí. Ahora es prácticamente más del 90 los que tienen estas velocidades y de hecho más del 50, como el 70% de los hogares conectados ahora, de este 71%, 71 de cada 100 casas, ya tienen velocidades de más de 50 megabits por segundo, que quiere decir que ya tienen fibra óptica. O sea, se ha mejorado también la calidad, se han reducido los precios, y ahí creo que esta parte de los precios es relevante. De hecho, lo que hemos nosotros cuantificado en el IFT es que por cada peso que se invierte de presupuesto en el IFT, se generan 45 pesos de beneficio a la sociedad. Porque ha habido varias acciones, Mario, tú recordarás que antes pagábamos larga distancia, el roaming, que llama paga, el roaming, o sea, no podías cambiarte a otro operador de telefonía. Eso también ha intensificado la competencia, ahora te puedes cambiar en 24 horas. Entonces creo que ese entorno de más competencia, al final de cuentas, lo que ha hecho es beneficiar a la gente. Y todo esto se dio a partir de la reforma al sector de telecomunicaciones del sexenio pasado, que hay muchas críticas en el término político de si beneficiaron o no. Parece que la más tangible, la que dio resultados más rápido, fue sin duda la de telecomunicaciones. Sin embargo, está en esta bolsa de los organismos autónomos que hoy el gobierno, el presidente López Obrador no quiere, no le gustan, no cree que son onerosos y que deberían pues extinguirse, o no extinguirse, porque creo que no es la palabra, sino más bien pasar de nueva cuenta a que formen parte del Estado, del gobierno federal. ¿Por qué esto no debería ser? O sea, ¿cuál es realmente el argumento real de por qué no? Porque como sucedió antes, no generó tanta competencia, pero ¿cuáles son otros argumentos? Yo creo que este diseño institucional al que llegamos ahora, tampoco hay que decir que fue pues que se dio de la noche a la mañana. Hubo estudios que dijeron, oye, ¿cómo está el sector de las telecomunicaciones en México? Y ahí pues en su momento se propuso y se acordó que la mejor manera de regular el sector de las telecomunicaciones era con un organismo constitucionalmente autónomo. ¿Y qué nos da la autonomía constitucional? Pues creo que algo muy relevante es tomar decisiones basados en elementos estrictamente técnicos y jurídicos. Sí. Esto quiere decir que al margen de cualquier coyuntura política, de cualquier presión política o económica que puede haber, es eso por un lado, y lo otro es la alta especialización. Yo creo que es un sector que requiere la administración del espectro radioeléctrico, ver que no se generen interferencias, cuáles son las nuevas bandas que se definen en los foros internacionales, etcétera. Entonces creo que esa independencia al momento de tomar resoluciones y la especialización técnica es lo que nos ha permitido tener estos resultados. Para que te des una idea, Mario, del 96 al 2013, la OIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, tiene 5 categorías de reguladores. México había avanzado de categoría G1, que es el que está regulando un monopolio público, digamos, sí, a categoría G2, que es el que ya pues empieza a haber apertura a la competencia, apertura a la inversión privada, y solamente habíamos avanzado de G1 a G2 del 96 al 2013. Pero en los primeros 9 años del IFT pasamos de ser regulador G2 a ser regulador G5, que es la última generación que tiene la OIT. Y lo que quiere decir este regulador, pues es que precisamente se toman decisiones basados en datos técnicos, basados en evidencia, con especialización y sobre todo regulación colaborativa. O sea, tomar en cuenta, dialogar, tener foros de discusión con toda la industria, escuchar todas las opiniones y a partir de ahí tomar decisiones. Y creo que ese enfoque pues es lo que nos permite avanzar en el sector. Ahora, a partir de la reforma y de toda esta entrada de nuevos jugadores, de más oferta que ha reducido los precios, se formaron o ya estaban formados, pero se designaron a 2 operadores que son los dominantes en el sector de telecomunicaciones y en el de radiodifusión, es América Móvil y Grupo Televisa. Parece que a la vuelta de varios años, con todo y la regulación, pues no ha sido tan fácil quitarles esa dominancia o esa preponderancia, porque son así técnicamente agentes económicos preponderantes. ¿Por qué no ha sucedido? ¿Por qué ha sido tan difícil? Hace rato que decías este tema de necesitamos a un regulador independiente, pues vaya que se necesita alguien autónomo independiente con la presión que han ejercido toda la vida empresas del tamaño de las que mencioné. Sí, mira, de hecho la primera, y me tocó ser parte de aquel proyecto,
hubo un intento de regulación por poder sustancial de mercado en diversos mercados relevantes desde el 99, 2000. En aquella ocasión también el diseño institucional como estaba, es que había una declaratoria de poder sustancial de mercado por parte de la COFECO. Sí. Una vez que se lograba esa definición o determinación de poder sustancial de mercado, se lo mandaban a la COFETEL para establecer la regulación asimétrica. Eso al final de cuentas, tú recordarás, ser un sector altamente litigioso, llegó a los tribunales y no se llegó a establecer la regulación. En la reforma constitucional del año 2013, de los transitorios decía que se deberían de determinar agentes económicos preponderantes, tanto en el sector de telecomunicaciones como en el de radiodifusión. Sí. Y aquí digamos que era un enfoque mucho más práctico. A ver, pues si tiene más del 50% en ingresos, en tráfico, en usuarios, en audiencia, etcétera, es el preponderante. Efectivamente se logró, se determinó América Móvil en telecomunicaciones, Grupo Televisa en radiodifusión. Una de las cosas que se estableció el IFT, se autoimpuso el IFT en aquella resolución del 14, es que cada 2 años íbamos a llevar a cabo una revisión del impacto en términos de competencia de estas medidas. Sí, sí. En telecomunicaciones ya estamos actualmente en la 3ª revisión bienal, en radiodifusión estamos llevando a cabo la 2ª revisión bienal, un tema ahí también del Poder Judicial, etcétera. Y ahorita lo que estamos viendo precisamente después de una consulta pública, que fue el año pasado, recibimos todas las aportaciones, comentarios, pues es ver cómo han impactado las medidas. Te digo, en móvil pasamos del 82 al 65, en banda ancha móvil, en fijo del 73 al 39, en banda ancha fija, y lo que hay que ver es pues todas las medidas, cómo han funcionado, qué impactos han tenido, y a partir de eso pues hacer las modificaciones que se requieran. Pues justamente tratando de generar un terreno de juego mucho más competitivo. En estas revisiones bienales hemos incorporado medidas como la replicabilidad técnica, replicabilidad económica, separación funcional, separación de planes, etcétera. Y ahora pues de eso se trata, ver dónde estamos y qué ajustes tenemos que hacer para que esa regulación asimétrica tenga pues el impacto que se espera. Pues se ve complicado que pase de entrada esta reforma, por lo menos las fuerzas políticas hoy no están de acuerdo, ¿no? Hay quienes dicen no se toquen los organismos autónomos, vamos a ver qué pasa en la siguiente legislatura con una nueva conformación del Congreso Federal, pero, y te pregunto por último, Javier Juárez Mójica, ¿hay IFT para rato según tu visión? Y te lo pregunto también en un contexto en el que hoy todo el mundo tiene un smartphone, un teléfono, mucha gente acceso a datos en su teléfono, en sus casas. Es decir, hoy la revolución tecnológica está imparable y se requiere pues de alguien que le ponga orden al sector. Yo esperaría que sí, Mario, pero también hay que ser realistas. Una definición institucional es más bien de la constituyente permanente. Nosotros ahí en ese debate, por supuesto, tenemos que aportar nuestra visión, nuestro punto de vista, con elementos, con evidencia, porque si nosotros regulamos con evidencia, pues también tenemos que aportar las evidencias, y creo que pues hay todavía muchos retos por delante a los que le estamos entrando, esto de la revisión bienal, pero también abatir las brechas digitales, porque no es solamente la de acceso, donde hay o no cobertura, también la de asequibilidad, la gente que puede o no puede pagar, y una que a veces no se habla tanto, pero es ahorita creo que la más relevante, la de aprovechamiento. O sea, si la gente tiene o no las habilidades digitales básicas para utilizar el Internet. Para que te des una idea, hay aproximadamente 25 millones de mexicanos mayores de 6 años que no utilizan el Internet. Y más del 50%, el 54% dicen que no lo utilizan, no es porque no lo pueden pagar, no es porque no tienen cobertura, es porque no lo saben utilizar. Entonces creo que hay que atender todos estos retos y nosotros estaremos aportando lo nuestro con esa especialización técnica e independiente de cualquier coyuntura. Que se cierre esa brecha digital es lo que todos queremos. Oye, te agradezco mucho que hayas venido aquí, Javier Juárez Mójica, comisionado presidente del IFT. Muchas gracias, estamos en contacto porque seguro dará mucho de qué hablar toda esta negociación política de sí o no, de cuáles son los argumentos para que se mantenga independiente, autónomo el IFT o que pase a la Secretaría de Comunicaciones otra vez. Nosotros atentos, Mario, y gracias a ti por el espacio. Muchas gracias. Vámonos a otro tema.
Hasta aquí la información de este jueves. Soy Mario Maldonado, director general del CIO, y los espero el próximo jueves, la próxima semana, con toda la información de las finanzas, la economía, los negocios y la política. Hasta entonces.